Es la hora 8:45, luminosa, muy luminosa mañana en Mar del Plata, de alguna manera cerrando el fin de largo, extra largo. Ya hay gente que ayer a la tarde pegaba la vuelta para no para no tener que estar en una cola de 7 horas de viaje. Nosotros vamos a conversar ahora con Ximena Díaz Alarcón, CEO y co-founder de Universal Research Trend and Innovation. Esto tiene que ver con una encuesta de posicionamiento de la sociedad ante su condición de clase. Ximena, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contanos, hay como una historia casi eterna en la Argentina de los últimos 40 años, es de si seguimos siendo una sociedad de clase media, no somos de clase media, si nos caímos de la clase media, si estamos agarrados como podemos de la clase media. ¿Qué dice Sí, tu trabajo? es bastante traumático para la gente y en líneas generales en este momento se están identificando como de clase media el 40% de la gente cuando históricamente esto era el 75-80%, ¿no? Ujú. Y 75-80 bajó al 40. Ujú. Esto, Es de percepciones, esto eh, es una encuesta de percepción de clase. bien. ¿Y qué es lo que hace que haya un 40% de personas o un 30% de personas que perciben que dejaron de pertenecer a la clase media? ¿Qué sienten que perdieron en el camino que los descalzó de esa posición? Lo que más los descalzó es no poder ir más allá de la subsistencia, que es un poco la definición de clase media, es decir, poder darse algún gusto a nivel de consumo, ¿no? Ujú, Eso genera eh, como una dosis de realidad que no se puede eludir de alguna manera. Entonces, cuando uno pregunta, cuando preguntamos desde Universal, que bueno, como bien comentaste, es una consultora que se especializa en investigación de mercado, trabajamos para distintas marcas, pero también hacemos estas investigaciones propias desde nuestro Trend Lab. En este caso fue una investigación que venimos haciendo los últimos 2 años y medio, y esta última medición que estoy mencionando es de noviembre de este año, ujú. es muy, muy reciente. Bueno, monitoreamos un poco cómo se siente la gente respecto al consumo, qué categorías deja de consumir, qué empieza a consumir, y cómo se siente un poco respecto de su identidad. Y acá aparece este tema de clase media sí o clase media no. Una mujer nos decía en un grupo hace poco, más que clase media, siento que soy media clase ahora. Ahora, ¿todo está vinculado a mi capacidad de consumo? ¿No hay una percepción sociocultural de pertenencia? Sí, lo que pasa es que lo sociocultural está correlacionado con el consumo también, porque poder hacer ciertas salidas y ciertos espacios, sobre todo con el ocio, tienen que ver con la educación, sin duda. Ujú, El nivel socioeconómico tiene las dos cosas, lo social y lo económico. Lo social fuertemente afectado por la educación, pero lo económico fuertemente afectado por el bolsillo. Entonces, cuando una cosa no condice con la otra, se produce una especie de cortocircuito, digamos, en la cabeza de la gente. ujú. ¿Y cómo juega el tema en ese trabajo de las expectativas? ¿Creen que podrán volver o creen que se cayeron definitivamente? ¿Qué sienten? No preguntamos exactamente si creen que podrán volver o no, lo que preguntamos es cómo creían que estaban los demás, que es una manera, más allá de ellos mismos, ¿no? De a quienes consultamos, que Mm, es una manera de ver un poco lo que se llama en investigación de mercado y en marketing el mood, el ánimo de consumo. Y la verdad que un gran porcentaje, la mayoría, eh, un 86% de hecho, cree que la gente, que la otra gente, que el resto del país está igual o peor. Por lo tanto, es muy bajo el porcentaje de gente que cree que otros están mejor, ¿no? La percepción de esto o la lectura que uno puede tener de esto es que la gente percibe que la situación está complicada. Al mismo tiempo, digo, nosotros no hacemos investigaciones ni análisis políticos, pero al mismo tiempo el consumo tiene que ver con cómo se proyecta el resto del año y qué expectativas tiene la gente. Y bueno, en elecciones recientes es como que el rumbo general del país sufrió una confirmación, una validación. Entonces, ujú. bueno, cabría pensar que la gente cree que la cosa está difícil, pero de alguna manera también a la hora de votar eh, tomó sus decisiones, ¿no? Sí, sí, claro, no, eso está clarísimo. Inclusive algunos especialistas en temas de consumo expresaban fuertemente la idea de que la caída del consumo iba a provocar una derrota inexorable del gobierno y apareció una resiliencia, creo que ese dato de sostener y esperar es francamente nuevo porque las caídas de capacidad de consumo y la percepción de soy de clase media, quiero ser de clase media, pero esto no me deja que yo Mm. pueda, ha traído mucha frustración y mucho cambio de voto en la Argentina.
históricamente sí, sin duda. Pero bueno, obviamente es un tema muy interesante. Ahora, a la hora de la pregunta de por qué solamente el 40% de la gente se identifica como de clase media, bueno, porque el 70% de la gente dice, y es que no puedo consumir como correspondería a alguien de clase media. ¿Qué sería consumir como alguien de clase media? Por darse un gusto, básicamente. Ujú. Ahí está lo educativo y cultural que vos comentabas, ¿no? Sí, ¿Qué sería darse un gusto? Desde ir a la peluquería hasta ir al teatro o tomarse un café. Es ir más allá de la subsistencia de comprar básicamente alimentos o pagar prepaga y o servicios. claro. Bueno, el tema, lo que ocurre es que, bueno, no sé, qué sé yo, cada uno sabrá. En este momento, por ejemplo, el tema de la prepaga. El tema de la prepaga es una deformación absoluta. No hay nadie con ingresos corrientes que pueda ir a la par de los aumentos que le han puesto a las prepagas. Y eso no termina de saber si es que vos te caíste o te están echando, ¿no? No, a ver, la gente se preocupa mucho y una de las cosas que también definen un poco la estructura histórica de la clase media en Argentina es privatizar muchas cosas, sobre todo las cosas importantes, por ejemplo, educación de los hijos y salud. Mm, Entonces, cuando algo de eso o lo haces con dificultad o sentís que cada vez te cuesta más, la gente se enoja, se frustra y además le da miedo y le cuesta mucho cambiar en esas dos cosas, precisamente porque son un signo de identidad muy grande. Entonces, es complejo porque ahí empiezan los malabares de cómo hacer para llegar, ¿no? Otros datos que nosotros mm, tenemos en esta última investigación es que el 75% de la gente está con deudas en la tarjeta y un porcentaje muy grande de los niveles medios, bajos y bajos claro. están con temas de deuda en la tarjeta y que son también los que más le han pedido a amigos y familiares para ver de tratar de zafar de la situación. Entonces ahí empezás a ver otros fenómenos interesantes que tienen que ver con endeudamiento, formalidad, informalidad del consumo, capacidad de financiación. Bueno, en fin, es un tema complejo, pero da cuenta de que la gente está tratando de poder consumir básicamente, ¿no? Con esfuerzo, pero está tratando de poder, desde lo So- básico hasta poder darse un gustito, y cuando hay un gustito es comprarse un helado tal vez, no, nada más sofisticado que eso. sí, bueno, de cualquier manera digo, qué sé yo. Ahí hay como toda otra variante, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención en el tema de los recitales, sobre todo, que si prestas atención al público, no es un público de ricos, ¿no? Generalmente es un público de clase media, diría, en su mayoría, por lo menos los que van a los sectores más populares, y no hay recital que no se llene en la Argentina. Bueno, pero eso es bastante significativo y bastante estudiado también. Nosotros cuando hacemos grupos y entrevistas con los consumidores, la gente también te dice, ahora un poquito menos que en otros momentos, sociales, te diría cuando Mm, vino Coldplay, cuando vino Taylor Swift, cuando vino Luis Miguel, digo, hace 2 años o algo por el estilo, un poquito más. La gente te decía, bueno, si la verdad, si la plata no sirve para nada y es como la plata del estanciero, prefiero tener una experiencia, o prefiero ir a comer afuera con un amigo, o prefiero salir, o prefiero hacerme una escapada, porque era como que transformaba el consumo más allá de productos que también lo han comprado muchas cosas de heladeras, electrodomésticos, todo lo que tuviera como para sentir que le ganaban mm, a una inflación muy galopante, era o bienes durables, digamos, o bienes de este estilo de bienes un poco más caros a sí, mucha cuota, y o, ahí dependiendo de los distintos perfiles y intereses, por supuesto, de los consumidores, todo lo que es experiencias. Y en experiencias los recitales están en la cabeza, la gente lo que más quiere es poder disfrutar un poco. Estamos en este momento con una deuda de disfrute, ¿no? claro, qué buena deuda de disfrute. Me pareció Ujú. muy bueno. Bueno, te agradezco enormemente, Ximena, que tengas un lindo día. Gracias por el tiempo y la Bueno, ilustración que nos has dedicado, ¿ah? gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta era Ximena Díaz Alarcón, CEO y co-founder de Universal, que bueno, trabajan en todo este tipo de cuestiones, en un tema que es central en la Argentina, donde soy